Hola muchachos, bienvenidos a mi canal. Este día les presento a Kula de los Spookies y no se olviden de visitar mi lista de producción para que vean cómo hicimos al profesor Esqueleto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con un pedazo de vela que yo utilicé para forrar todo este mismo pedazo que les digo. Vamos a hacerlo con paciencia y con ayuda de nuestras manos vamos a lograr forrar todo este pedazo. El objetivo es dejarlo más liso posible, siempre utilizando nuestras manos y nuestra mesa de trabajo. Conseguido esto, lo vamos a reservar para que se seque un momento. A continuación vamos a hacer dos pequeñas bolitas en forma de huevo. La una tiene que ser un poco más grande que la otra, ya que así son los ojos de nuestro personaje. Listo esto, lo que vamos a hacer a continuación es recortar la boca que ya marcamos previamente. Siempre me gusta marcar un poco la figura para saber qué es lo que vamos a hacer. Ahora, con los ojos ya secos, vamos a ponerlos en su lugar, siempre utilizando un poco de goma o a su vez agua. Puestas en la posición que deseamos, vamos a dejarlos secar por un instante más. Ahora vamos a hacer un pequeño gusanito y vamos a formar la parte del entrecejo. Vamos a pegarlo y cuando ya estemos a gusto con lo que esté, con un pincel de cerdas duras y un poco de agua, vamos a empezar a difuminar entre las dos piezas. Esto al momento en que se seque no nos tiene que quedar ninguna marca de la unión. Ahora vamos a hacer dos pequeños huevitos y con esto vamos a formar las zapatillas de nuestra figura. Ahora con la ayuda de una herramienta vamos a hacer unas marcas para dividir lo que es la suela del zapato. Vamos a hacerlo por todo el contorno y asimismo vamos a separar lo que es la punta del zapato también. Con un poco de masa negra vamos a forrar dos palillos de dientes. Nos ayudamos también de nuestra mesa de trabajo y le hacemos rodar hasta que cubra todo el palillo. Con esto vamos a lograr hacer las piernas. Ahora unimos las piernas con los zapatos y dejamos secar. Ahora con una tirita de masa un poco grande vamos a cubrir todo el cuerpo. Siempre es preferible hacer un poquito más de masa. Es mejor que nos sobre antes que nos falte. Si nos queda mucho, podemos cortar el exceso. Ahora con ayuda de nuestras yemas de los dedos vamos a empezar a formar el cuello de nuestra camisa o camiseta. Es muy fácil, no es tan complicado de sí. Lo que sí es un poco tedioso, pero a la vez también es muy relajante, ya que mientras más lo hacemos y vemos cómo avanza nuestra figura, es muy satisfactorio verla. Ahora yo utilicé un pedacito de alambre para hacer la separación entre la camiseta y el pantalón.
No sé si se puede apreciar muy bien, pero lo que estoy haciendo es marcando justo para que se pueda ver la división entre las dos piezas. Ahora vamos a hacer unos pequeños triangulitos y estos serán los colmillos de nuestro cula. Vamos a insertarlos en la boca. Recuerden que los estamos metiendo por la hendidura que hicimos anteriormente, siempre utilizando un poquito de agua para que se peguen. Ponemos un poco de pegamento blanco ya en las piernas que estén secas y las unimos al torso. Siempre hay que dejar las piezas secar por lo menos unas 2 horas para así poder manipularlas tranquilamente. Ahora vamos a coger una bolita y vamos a amasar. El objetivo de esto es hacer un tipo de culebrita larga, pero que un extremo sea un poquito más gordito, ya que de esta parte vamos a sacar lo que es los dedos. Cuando yo ya hice esto, retiré un poco los excesos y de la parte gordita vamos a empezar a sacar un piquito. Con esto lo que vamos a formar es el dedo pulgar. Vamos a estirar también un poco de masa para lograr hacer la palma de las manos. Con la ayuda de una tijera cortamos un pedacito en forma de V y a su vez vamos a hacer 2 cortes más. Con esto logramos hacer los 4 dedos que tiene nuestra figura. Con la ayuda de una herramienta siempre hay que tratar de alisar entre los dedos para que nos quede lo más liso posible. Recuerden que en los detalles es lo que mejor queda nuestro trabajo. Bueno, aquí lo que hice es a las manitos darle una pequeña curvatura para que tengan más movimiento en nuestra figura y no estén tan estáticas. Con un pedacito de masa negra vamos a formar la manga y vamos a recubrirla muy bien. Esto vamos a hacer con los 2 brazos. Con un poco de pegamento vamos a unirlas al cuerpo. Ya pegada a esta, hacemos lo mismo con la otra y vamos a ponerla en la posición en la que nosotros hayamos deseado. Yo en mi caso la puse con el dedo pulgar hacia arriba, como dando un light. No te olvides tú también de hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer 2 gotitas de masa. Vamos a aplanarlas, no tienen que ser muy grandes. Con esto lo que vamos a formar son las pequeñas orejas puntiagudas que tiene. Vamos a humedecer la parte donde van colocadas y las ubicamos. Hay que tratar que estén lo más simétricas posible. Siempre hay que fijarse en una imagen de referencia. Cuando ya tengamos listo, yo lo que hice es con una pequeña herramienta
empezar a hacer las cavidades que tienen en las orejas. Como ya les dije, nuestras figuras, mientras más detalles tengan, mejor nos va a quedar. Bueno, yo anteriormente ya había marcado un poco la figura para ver dónde va el contorno, pero ustedes saben que manipulando la pieza a veces se llega a borrar, pero siempre queda una leve marca por donde van. Entonces yo lo que estoy haciendo es remarcar todo el contorno. Esto nos va a ser muy útil en el momento de colocar el cabello. Yo comienzo poniendo pequeños pedacitos de masa para formar las patillas y siempre guiándome por el contorno que hicimos previamente. Ahora, con la ayuda igual de una herramienta, vamos a ir difuminando toda la masa, pero siempre guiándonos del contorno que hicimos anteriormente. De aquí el resto es mucho más fácil, solamente hay que tener cuidado de no salirse de las líneas marcadas antes. Vamos a mojar un poco y siempre poniendo pedazos de masa hasta llegar a cubrir todo el cráneo. Ya cubierto esto, lo que vamos a hacer es mojar un poco la pieza y poner un buen pedazo de masa encima, ya que nuestro personaje tiene un peinado muy curioso. Vamos a hacer 4 marcas y de aquí lo que tenemos que hacer es que queden como en punta, ya que así tiene el cabello. Tienen que hacerlo tranquilamente, siempre mirando una imagen. Traten de hacerlo justo que nos quede como unas puntitas. Y no importa si quedan rayones o pequeñas marcas, ya que con el siguiente paso estas no se notarán para nada. En mi caso, como me quedó un poco diferente, me tocó aumentarle unos pedacitos más de cabello a los lados para que se parezca a la imagen que tengo de referencia. Vamos a alisarlo un poco, no es muy necesario que esté tan perfecto, ya que como ahí lo que vamos a hacer es cabello, eso se borrará definitivamente. Ahora con una herramienta yo lo que hago es desde la base del cabello empiezo a hacer rayas verticales hacia lo más alto. Tienen que ser muchas y muy pegaditas. Esto al final nos da un acabado excelente. Queda el cabello muy real. Vamos a cubrir toda la cabeza, igual en la parte trasera. Todos son solamente líneas verticales. Vamos a pintar los zapatos con un poco de tinta. Esta tinta es muy buena, seca muy rápido. Coloreamos de negro y empezamos a dar pequeños detalles. Miren, en esta parte lo primero que se tiene que hacer es pintar el cuello de blanco y después darle un tono rojo.
Cuando estemos listos empezamos a pintar los ojos de blanco. Yo lo que hice aquí es recorté unas pupilas de la misma figura que imprimí. Esto nos facilita mucho en la hora del trabajo. Nos ayuda a facilitarnos el trabajo y a la rapidez. Y el resultado es muy bueno. Atrévanse a intentarlo. Pegamos con un poquito de silicón. Y después yo con un barniz UV siempre les pongo, ya que esto le da un brillo impresionante. Dejamos secar por unos 30 segundos y con esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho, suscríbanse y denle like. Muchas gracias.